Jefe, que tú te la haces como conocido al maestro. Y si de pronto en algún Seguramente en momento- alguna oportunidad yo estuve en la Universidad del Tolima haciendo algunas cosas ahí, maestro Fabio, y seguramente nos conocimos ahí. Yo soy ibaguereño, soy formado en Ibagué en mi bachillerato, entonces seguramente también después volví a la universidad en algún momento con el convenio Andrés Bello, con el Ministerio de Cultura, después también estuve hacia algunas cosas, entonces seguramente ahí yo sí ya lo he visto, lo recuerdo haberlo visto personalmente. Seguramente usted tiene ahí una memoria fotográfica y se acuerda un poco de mi rostro. Sí, seguro, seguro, eso es. Ahora estamos aquí desde Honda haciendo gestión cultural en este bello pueblo. Honda es muy, muy bonito. Es un lugar muy agradable, sí, la verdad. Con ese clima frío que está haciendo en Colombia, pues fabuloso. Sí, hay un éxodo del altiplano hacia Honda a calentarse. Sí, sí. Toda esa región es muy bonita, Mariquita. Pero el Es clima un, de Honda es diferente de Mariquita, ¿cierto? Sí, la verdad es que es bien particular, porque cambia, yo creo que unos 3, 4 grados alcanza a cambiar, o sea, a partir del peaje justamente que divide a Honda y Mariquita, cambia el clima y cambia incluso el entorno, pues eso hace que la vegetación también sea otra. Mariquita tiene un clima un poco más fresco. Sí, Nosotros más estamos en un bosque, aunque Honda está en un enclave de bosque seco tropical. también. Y los pisos térmicos de Mariquita. Mariquita tiene una zona rural mucho más amplia también. Es una despensa agrícola muy importante. Menos encajonado, ¿no? Tiene más. Menos encajonado, exactamente. Es un terreno más amplio, también quebrado obviamente por la subida ya hacia Manizales, pero nosotros estamos mucho más encajonados, sí. Sí. Estamos pues como en esta corriente del Magdalena y además del Gualí. Bueno, siendo las 4 de la tarde, vamos a dar inicio a nuestro espacio. Agradezco a las personas que se han conectado ya y que están en esta sala. Les vamos a pedir a ustedes y a contarles que este espacio se está grabando. Se está grabando porque para nosotros es muy relevante poder tener estas participaciones y este registro audiovisual. Esto será después puesto en el canal de YouTube del Banco de la República para consulta, pues nuevamente de quienes no pueden asistir de manera directa y online, y esto se vuelve también un acervo documental importante. Creo que ha sido de los aprendizajes y de las cosas muy interesantes que nos ha dejado la pandemia, ¿no? Este tipo de charlas, de espacios de discusión, de debate, de presentaciones que nos ha permitido la tecnología, pues se pueden ver después offline y quedan en este banco de documentación. Quisiera contarles antes de entrar a presentar a nuestro invitado que esta exposición y esta presentación, esta charla, esta conferencia hace parte de un seminario sobre patrimonio cultural que estamos realizando junto con la Universidad del Tolima y con la Universidad de Ibagué durante el mes de julio. Vamos a tener otro mes importante también de charlas y conferencias, que es el mes de septiembre, octubre también. Y arrancamos este seminario justamente el día de martes 5 de julio con una charla sobre los ferrocarriles en Colombia y el ferrocarril en Colombia. Tuvimos la fortuna de tener al doctor Juan Luis Isaza Londoño, quien fuese en algún momento el subdirector de Monumentos Nacionales de Invías, que es donde estaba de alguna manera la responsabilidad de la política pública frente a los ferrocarriles. Aún siguen, obviamente, los ferrocarriles en cabeza de Invías y todo lo que significa esta conexión, pero algunos monumentos nacionales en su momento, que los tenía Invías, pues se crea el Ministerio de Cultura en el año 97 y pasan algunos monumentos a ser responsabilidad del Ministerio de Cultura. Los ferrocarriles se quedan en Invías y otros bienes de interés cultural del ámbito nacional, como el Puente Navarro que tenemos nosotros acá o como nuestra plaza de mercado, pasan a ser del resorte del Ministerio.
Y hablábamos justamente con Juan Luis Izaza en esta charla, como muy preocupados desde el banco y desde la comunidad también en qué podemos hacer con las estaciones que hoy en día se encuentran allí, en unos casos abandonadas, en otros casos hay ocupas allí, son infraestructuras muy importantes que cumplieron un rol muy relevante en su momento en términos pues del transporte ferroviario, pero que hoy en día están en condiciones muy complejas. En algunos casos se han hecho iniciativas de recuperación y de darle un uso distinto, más vinculado con lo cultural. Hay un caso en particular, un ejemplo que podemos traer a la mesa, que es la estación de Picaleña, que se recuperó recientemente, pero sé que están allí todavía como tratando de construir el modelo de gestión. Hay una situación que pasó con la de Ambalema, que fue recuperada hace un tiempo, pero que desafortunadamente, más allá de la recuperación de la infraestructura, hoy en día está cerrada y no está pasando nada. Entonces pusimos estos temas sobre la mesa porque hacen parte de nuestro patrimonio cultural, hacen parte de lo que nos ha caracterizado como nación, y viene este segundo momento de esta semana, que es la charla justamente que tenemos con nuestro invitado respecto de una exposición que tenemos exhibida en nuestra sala de exposiciones en el Banco de la República, en nuestra sede de Honda. Es una exposición que ha itinerado por las 29 sedes de nuestra red de bibliotecas y de centros culturales, y es la exposición Preguntas para una Nación, justamente la región centro, y da cuenta de un acervo documental, fotográfico, audiovisual, de distintos momentos y de situaciones que han sido relevantes para el desarrollo de nuestra nación, de la nación que hoy en día habitamos. Para el caso puntual, por ejemplo, la región centro, se habla y se hace referencia a Mariquita, a la expedición botánica, hablar del ferrocarril, por supuesto, en su momento trayendo la conversación del martes, hace parte de esa construcción de la nación. Y hoy tenemos el privilegio nosotros y la posibilidad de poder contar con el maestro Fabio Alfonso Sandoval Patarroyo, a quien voy a presentar. Voy a leer un breve resumen de su trabajo, para dejarlos con él entonces y para poder conversar y poder escuchar sobre este tema. El maestro Sandoval es sociólogo y filósofo, docente, investigador y directivo. Fue el primer decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Artes de la Universidad del Tolima durante el periodo de 2010 y 2011. Fue vicerrector de Desarrollo Humano también de la misma universidad entre 2004 y 2005 y director del Centro de Estudios Regionales, más conocido como el CERE, también de la Universidad del Tolima. En el año 99 ha sido vicerrector académico de la misma universidad, decano de la Facultad de Educación. En el 94, coordinador general de investigaciones y director del Centro de Investigaciones. También ha estado vinculado con la Universidad Cooperativa de Colombia en Bucaramanga, decano de la Facultad de Sociología de la Universidad Cooperativa de Colombia en Bucaramanga. Y sé que también una pluma dentro de esta revista conocida como Aquelarre, donde también escribió en sus páginas y ha sido un espacio de debate también y de ideas desde el mundo de la sociología y la filosofía, que es su formación profesional. Así que, maestro Sandoval, bienvenido y muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Y aunque no esté necesariamente en la presencialidad, aquí está en casa. Bienvenido. Bueno, te agradezco mucho. Yo voy a dar una charla como de generalidades, un poquito, ¿no? Un poquito de generalidades y un poco con una visión que yo tengo de Colombia, ¿no? Es decir, aquí hablamos, cuando se habla de historia, el descubrimiento de América, la fundación, etcétera, y hay unos estudios sucesivos de todos los tiempos hasta el día de hoy. Yo personalmente creo que nuestra historia es mucho más corta, ¿no? Es decir, yo diría concretamente que tiene un despegue fuerte con la independencia, después inclusive se desvanece nuevamente, y la historia contemporánea nuestra es realmente la historia más significativa, ¿no? Es decir, yo diría que eso comienza realmente con el siglo XX, ¿no? ¿Sí? Es decir, utilizando una palabra que tal vez no agrada mucho, nos saca de la insignificancia, ¿no? Nos saca de la insignificancia, realmente. Entonces voy a dar una visión así muy general y
parto de tratar de entender un poco una cosa que en este momento inclusive está muy actualizado, que es el Estado-Nación. Es decir, cuando estamos hablando, como habla el presidente actual, del acuerdo nacional y todas esas cosas, está refiriendo a un tema realmente recurrente que es la configuración nacional, ¿no? ¿Sí? Un poco en el supuesto de que no hemos configurado realmente este país como una nación. Tenemos ese problema todavía muy grave. Entonces yo escojo como una terminología que es el Estado-Nación y me refiero fundamentalmente a lo que entendemos en el mundo por Estado-Nación, ¿no? Es decir, las Naciones Unidas son una asociación de 190 o algo así, estados nacionales. En realidad no son estados nacionales, porque, es decir, exceptuando quizá 30 o 40, que le llamamos el mundo desarrollado, a partir de eso viene una escala de configuraciones, de intentos de configuración de estados nacionales, y es lo que llamábamos anteriormente primero, segundo, tercero, cuarto mundos, en que se está en esos procesos. Inclusive los economistas hablan en este momento de Colombia como una sociedad de ingresos medio altos, ¿sí? Esa es un poco la terminología, ¿sí? Pero, como sabemos, tenemos todos esos problemas de integración nacional, ¿no? Entonces, esa es una referencia que yo quiero hacer en primer lugar. Y ese proceso comienza realmente comenzando el siglo XX, ¿no? Pero antes quiero referirme a, a dos o tres coyunturas que son significativas para entender lo que quiero decir, ¿no? Lo más indicativo de entender este asunto es que la Nueva Granada fue un virreinato de configuración tardía, muy tardía. Inclusive había dos grandes virreinatos, Perú, México. Con los desarrollos que hubo posteriormente se crea el río La Plata y la Nueva Granada. El virreinato de la Nueva Granada realmente nunca fue un virreinato importante, excepto porque tiene una situación geopolítica importante, ¿no? Es decir, dicho de otra manera, queda entre Perú y Cartagena. ¿Sí? Es decir, un poco seguramente Cartagena era una ciudad durante mucho tiempo más importante que Santa Fe de Bogotá, y jugar el papel de recibir las riquezas del Perú que venían por el Pacífico, pasaban por Panamá y llegaban a Cartagena, y en Cartagena se armaban convoyes que iban hacia La Habana, y en La Habana se armaban los grandes convoyes con las riquezas españolas hacia Europa, ¿no? Inclusive en estos días se ha hablado mucho de una batalla a la entrada de Cartagena y dos o tres barcos hundidos ahí con tesoros que venían. Hay reclamos de dónde venían, unos dicen venían de Bolivia, venían de Perú. Bueno, pero ese era el papel como de Cartagena. Lo mismo en el mercado de esclavos, en su distribución hacia el Perú y hacia otros países, ¿no? Era como una situación geopolítica. Tal vez, inclusive, hay un momento en que los piratas logran pasar al Pacífico y adquiere importancia un camino, que es el camino de Lima, Quito, Popayán, La Plata, Purificación, Honda, Cartagena, donde hubo transportes seguramente de riquezas por los obstáculos que tenía el mar Pacífico. Entonces, esa era como la situación de la Nueva Granada. Pero la Nueva Granada, como aparece inmediatamente, desaparece el poder español, eran 42 provincias completamente separadas, ¿no? Y eso supone esas guerras de la patria boba y cosas por el estilo, eran completamente separadas. No había riquezas mayores. Las riquezas, es decir, siempre en la Nueva Granada lo que los conquistadores buscaron fue, buscando oro, en que encontraron algo, pero mínimamente, o plata no encontraron nunca, pero buscando riquezas lo que encontraron fue tierras e indios, tierras e indios. Entonces ellos hicieron poblamientos en los altiplanos, donde estaban las poblaciones indígenas más desarrolladas, y entonces es muy claro los poblamientos, es decir, el poblamiento del oriente del país,
un poco una derivación hacia lo que es Santander hoy en día, Antioquia, pues lo que es el altiplano antioqueño, incluido Medellín, el sur Popayán, etcétera, y unas ciudades en la costa que eran como el sitio para llevar las riquezas o los impuestos o lo que se pudiera sacar. Adquiere mayor importancia en la última parte de la, de la colonia con los Borbones, donde ya se propone inclusive exportar otro tipo de cosas que no sean meramente metales preciosos. Pero nunca fue realmente importante, nunca fue una nación constituida, su armazón se derivaba fundamentalmente del Estado español, del Estado central español, y, y desaparecido ese, pues quedan esas provincias, esos poblamientos muy separados. Aquí inclusive surge una pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que en semejante fraccionamiento, ¿sí?, se hubiera podido constituir un ejército que no solamente lideró un país, una sociedad, comillas, sino 5 sociedades hasta el Perú? Y entonces aquí viene como una especie de categoría que es bueno tener en cuenta, ¿no? Ese ejército se configuró no porque tuviera un fundamento social eh, claro en una sociedad organizada que tenía un ejército nacional que inclusive avanzó hacia el Ecuador y hacia el Perú, Venezuela, etcétera, sino porque hubo una sobrepolitización de una situación realmente trágica, ¿no? Que fue la reconquista española. La reconquista española parece ser que comete un error garrafal. Cuando Murillo entra a las ciudades de la Nueva Granada, inclusive la mayoría de la gente esperaba recibirlo con flores. Es decir, ahí no había ningún deseo independentista mayor fuera de algunos pequeños sectores. Y lo que Murillo hace es que reprime las sociedades. Es decir, entra a sus cuarteles, inmediatamente entra a sus cuarteles en Bogotá, empieza a sacar listados y a detener gente. La gente que participó en esos 20 de julio y esos escarceos de libertad que hubo en el país, y empieza a detenerlos y a ejecutarlos. Es decir, es muy común ver en Colombia hasta el día de hoy parques en los cuales aparece el muro donde fusilaron a los precursores de la independencia, ¿no? ¿Sí? Y eso coloca a la sociedad que existía en el momento, y no hay que olvidar un detalle: todos esos próceres eran de clase, lo que podríamos llamar hoy en día clase alta, era la élite. Entonces coloca a esa élite contra la pared. Eso es un error político garrafal que hace que, si bien no existía una sociedad organizada, nacional o cosas por el estilo, de todas maneras, todos esos sectores que tenían algunos recursos se organizan para patrocinar las aventuras, llamémoslas así, de Bolívar y del ejército bolivariano. Y ese ejército bolivariano que administra eso, que es un mago, que es Santander, hasta las batallas, hasta la última batalla de Ayacucho y el retorno de Bolívar. Cuando retorna a Bolívar se pretende crear la Gran Colombia, y la Gran Colombia no tiene ninguna posibilidad. No hay una sociedad de base, una economía de base que sustente eso. Es una sociedad completamente rural, es decir, partamos de esta premisa. Había 1 millón de habitantes en todo el territorio nacional. Bogotá tenía algo así como 10.000 o 12.000 habitantes, ¿sí? Esa era la ciudad más grande, era una sociedad completamente rural, y continúa siendo rural. Eso no tiene ninguna posibilidad de contener Venezuela o Ecuador, sino que regresa a sus términos rurales previos a la independencia. Inclusive se fortalece porque los generales de la independencia son retribuidos con tierras, y entonces se fortalece una clase terrateniente que caracteriza todo el siglo XIX en Colombia, ¿no? Para no hablar de Venezuela y del Ecuador. Esa clase terrateniente, señorial, llamémosla así, inclusive trata de reconstruir o continuar con la economía que venía de la colonia, y en cierto sentido lo hace.
Ahí vienen las peleas entre los conservadores y los liberales. Los liberales pretenden que el país se debe dedicar a exportar, pero no hay nada que exportar. De hecho, todas las empresas exportadoras fracasan. La más notable, acordémonos, fue la del tabaco de Ambalema, pero también fracasa porque nunca lograron superar formas de producción premodernas. Es decir, el tabaco de Ambalema se producía en haciendas con campesinos sujetos a la tierra y no había un control, digamos, de innovación o de tecnificación del tabaco, y ese tabaco finalmente no adquiere precios significativos en el mercado mundial y esa coyuntura desaparece. ¿Sí? Desaparece. Nunca se logró hacer una economía exportadora, que ese era el sueño, ¿no? Inclusive aparecen los liberales, que son los más orientados a eso, pero tampoco logran. Quizás son los inversores del tabaco de Ambalema, quizás son los primeros inversores de las haciendas aquí de Sumapaz. En Santander hay tal vez un desarrollo mayor de las haciendas cafeteras, un poco en Antioquia también, pero todo eso es mínimo en el contexto nacional y se impone una reconstrucción del mundo colonial. Esa reconstrucción del mundo colonial es la que hace el Partido Conservador, ¿sí? Es decir, eso se va a llamar finalmente la regeneración, es lo que hace Núñez y lo que hacen Caros, y tienen un concepto muy españófilo y católico del asunto, ¿no? Para ellos, inclusive, la independencia, sobre todo para Caro, no fue otra cosa que una guerra civil con España, ¿sí? Inclusive se sigue alimentando toda esa literatura de las ideas españolas de la época, de las crisis españolas, de las guerras carlistas españolas, y con un agregado, que es el agregado de la Iglesia Católica, que es el famoso Pío IX, y su producción del sílabos. Entonces se reconstruye esa, esa república supuestamente muy centralizada, que depende fundamentalmente en su terreno ideológico de esas dos fuerzas que acabo de señalar. España, por una parte, y Pío IX por otra parte, ¿no? Inclusive es interesante ver que hay migraciones de sacerdotes españoles de la época, sobre todo a Nariño y aquí en el Huila también. Algunos municipios inclusive son fundados por esos sacerdotes carlistas, realmente, ¿no? Eso, a pesar de ser centralizado, pues nunca se estableció una república unificada porque no había posibilidades. Eran señoríos rurales completamente, que se mantenían inclusive unidos sobre la base de tal vez de la única organización, comillas, nacional que existió, que era la Iglesia. La Iglesia de todas maneras tiene obispos, arzobispos, sacerdotes en todos los pueblos, etcétera, y, y seguramente era una profesión muy apetecida en la época, y eso permitía una relación organizativa que evitó, porque la pregunta inclusive es si fue así, ¿por qué no se disgregó? Como sucedió en Centroamérica. Pues no se disgregó porque existía esa iglesia y seguramente porque también existía esa cosa liberal conservadora que tenía agencias en todos los pueblos, a pesar de que no existían integraciones económicas ni sociales, ¿sí? Un poco la prueba reina de eso es que ese poder central conservador no logró evitar, sino al contrario, fue causa de las tres guerras civiles más fuertes que hubo en el siglo XIX, ¿no? Incluida la última, que fue la de la Guerra de los 1000 días, ¿sí? Pero, y este es el punto quizá importante, de todas maneras, hacia 1890, 1895, el café ya tiene alguna importancia. Aparecen lo que acabo de señalar hace un momento, las haciendas cafeteras, y sobre todo en una región que es Santander, y sobre todo Santander del Norte, aparece la producción cafetera que tiene, es un poco una historia un poquito desconocida, pero es importante tenerla en cuenta, ¿no? El primer ferrocarril que realmente construyó
Colombia, lo construyó de Cúcuta al Catatumbo. Y el objetivo era sacar el café que llegaba al río Catatumbo, entraba en el río Catatumbo en barcazas y era trasladado al Golfo de Maracaibo y era exportado por Maracaibo. Eso fue una parte de las exportaciones de café de Santander del Norte. Y otra parte fue por Ocaña, en un cable aéreo a La Gloria, que salía a La Gloria del Magdalena y salía hacia Barranquilla. Eso fue lo más desarrollado y eran haciendas. Ahí hay estudios sobre qué tipo de haciendas había y se llega un poco a la conclusión que eran haciendas donde de todas maneras existía un trabajo asalariado. ¿Sí? No clásico como las empresas capitalistas, pero sí existía una compensación salarial. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque eso desarrolla actividades comerciales de todo tipo, ¿no? Pero vienen las guerras de que acabo de hablar, ¿sí? Acabo de hablar y sobre todo viene la guerra de los 1000 días, ¿no? Pienso yo, y eso algunos autores lo sostienen, pero no está muy investigado, que sí hay la guerra de los 1000 días expresa esa perspectiva exportadora, burguesa, ¿sí? De los santanderianos, y que no es casual que la guerra de los 1000 días se haya cebado en Santander. Las principales batallas de la guerra de los 1000 días se dieron en Santander y la destrucción de la sociedad santandereana. ¿Sí? Santander era quizá el sector más avanzado que había en el siglo XIX y desaparece realmente con esta última guerra. Pero, y este es el punto quizá clave, esa guerra no permite vencedores. La victoria del Partido Conservador es pírrica y conlleva a un fenómeno semejante al que describí al comienzo. Hay una sobrepolitización de la sociedad que no tiene los fundamentos todavía económicos y sociales para centralizarse, pero que se centraliza políticamente. Y aparece un personaje ahí que es Rafael Reyes, ¿no? Rafael Reyes, él es elegido presidente, pasa como dictador, finalmente lo tumban, pero el hombre crea un aparato de Estado, que es quizá el punto clave de la centralización. Aparece aquí una misión chilena, el ejército chileno. Chile es quizá el país centralizado más tempranamente en América Latina, y aquí aparece esa misión chilena y crea una escuela militar. Y aparece también una misión francesa que crea la Policía Nacional. Entonces se crea ese aparato represivo que es central en el Estado Nacional y al mismo tiempo se empiezan a hacer otras tareas que son fundamentales en la centralización del Estado, que es, por ejemplo, un banco nacional, un poco más tardíamente. Ese personaje de Reyes es de los personajes importantes de este país. Sin embargo, se le tacha de dictador, etcétera, y ha pasado un poquito como de agache en la historiografía nacional, ¿no? Pero fue muy importante porque es el que realmente crea el aparato de Estado. El aparato de Estado que supone la centralización del poder. Sin embargo, hay que preguntarse una cosa, ¿no? Ese aparato de Estado solamente es posible, como significa burocracia, recursos económicos, solamente es posible si hay exportaciones de algún producto hacia el mercado mundial. Dijimos anteriormente que existía algo del café de las haciendas, pero lo que aparece en este momento, un poco después de Rafael Reyes, son las primeras cosechas de la colonización antioqueña. Es decir, en todas esas etapas de guerras civiles, seguramente, y al final hubo unas migraciones muy fuertes de campesinos antioqueños hacia lo que hoy es Caldas, el Quindío se llamaba en la época, ¿no? Parece ser que no es meramente en Antioquia, sino que también en Boyacá, Santander, hacia los llanos, hacia muchas partes, pero la característica fundamental de la comunidad antioqueña es que
crea un campesinado libre, y ese campesinado libre vende café, recibe ingresos, y como recibe ingresos demanda productos. Y así aparece inclusive un comercio internacional de importación de esos productos, que son instrumentos de trabajo, ropa, etcétera, pero también permite la aparición de la burguesía antioqueña en Medellín, es decir, el surgimiento de la industria antioqueña, es decir, de la burguesía. Es decir, entendamos quizá este punto, ¿no? Para, para que el Estado se centralice, y ese Estado todavía no es el Estado nacional, pero sí es el primer requisito del Estado nacional. Para que se centralice se necesita mantener un aparato de Estado, una burocracia, y esa burocracia necesita recursos. Y esos recursos en esa época provienen necesariamente de las exportaciones. Y las exportaciones son las del café. ¿No? Es decir, yo personalmente creo que es a partir de ese momento que realmente aparece la historia nacional, ¿no? Aparece la historia nacional significativa, porque es decir, antes del café hubo muchos intentos de exportar cosas, pero la verdad, dicen los economistas, que este país exportaba menos mercancías al mercado mundial que, que Haití, que era el país más atrasado de América Latina. Y no exportaba nada, era una economía autárquica de subsistencia, en señoríos, en los altiplanos, y solamente con la aparición de la burguesía, en este momento, en esa relación, aparece ya una perspectiva dinámica y de centralización. Pero aquí hay que hacer una precisión que a mí me parece que es importante, ¿no? Estas centralizaciones de los estados en América Latina se dan de manera sucesiva. Señalé que Chile es el primero, porque Chile se convierte en el abastecedor de los barcos que se llaman clippers, de los norteamericanos que salen de Nueva York o de las 12 colonias, que bajan hasta Cabo de Hornos y suben hasta California. Y tienen que hacer una escala en Valparaíso, donde se abastecen, y todo eso permite el surgimiento de una burguesía chilena, la primera quizá de todas. Simultáneamente Argentina también tiene esos desarrollos, porque los argentinos descubren, como Europa descubre, que los mejores suelos del mundo son los de la Pampa, y entonces empieza una inversión muy fuerte, inclusive en importación de mano de obra, y una agricultura de exportación muy fuerte. Y eso es tan fuerte que digamos lo siguiente: Buenos Aires, hacia 1910, un poco antes, tiene más de 1 millón de habitantes, y ya tiene una red de ferrocarriles de algo así como 2000 kilómetros de ferrocarriles. Por la misma época, Bogotá no llega a 100.000 habitantes. Y el único ferrocarril, como acabo de decir, es el de Cúcuta, Catatumbo, y el ferrocarril que se va a construir después un poco en el canal de Panamá, pero ese es americano. ¿Sí? Es decir, empieza a haber esos desarrollos, pero las distancias entre esos países son inmensas, ¿no? Inmensas. Y Colombia aparece en esa lógica. Pero digamos también lo siguiente: todos esos países se van integrando a los mercados mundiales, y eso es una fiesta en cada país, porque están uniéndose al mundo, ¿no? Una fiesta. Es decir, aparece el mundo cosmopolita europeo, aparece el positivismo, por ejemplo, en México, aparece corrientes intelectuales, etcétera. Pero en Colombia acabo de anotar que se centraliza de una manera defensiva ante la crisis que produce la última guerra de los 1000 días. ¿Sí? Es decir, es una integración, no es de fiesta,
no es de fiesta. Es decir, lo que queda de la guerra de los 1000 días es una tragedia nacional. En un país de 4 millones de habitantes hay como 300.000 muertos. Los pocos caminos que eran de herradura quedan destruidos. La guerra de los 1000 días empezó como unos ejércitos, pero terminó en guerras de guerrillas. Y las guerras de guerrillas, ustedes saben que asolan los campos porque no se abastecen. Esa es la diferencia entre un ejército y las guerrillas. Los ejércitos tienen respaldos estructurales, abastecimientos. Las guerrillas no, las guerrillas van asolando las tierras por donde pasan porque se abastecen de esas tierras y de esos productos. Y entonces el país está lleno de miseria, de desorden, etc. Y ese es el mérito de Rafael Reyes. Rafael Reyes logra acumular todas las armas que había en el país en ese desorden, pero eso es trágico, ¿no? Eso no es meramente haciendo llamados, sino con una fuerza política y militar que va creciendo y lo logra. Pero es una centralización triste y muy miedosa, y es una centralización que tiene una estructura institucional, que es la Constitución del 86. La Constitución del 86 era la regeneración muy represiva contra cualquier cosa, pero sobre todo contra los liberales, y con un concordato con la Santa Sede. Esa Constitución es la Constitución que aparece como la Constitución del país, y ustedes saben que esta aparece hasta el año 91 del siglo XX, ¿no? Con muchas variaciones, por supuesto, pero es la Constitución que aparece en el año 91. Es una Constitución profundamente conservadora. Y la pregunta podría ser, bueno, ¿y los liberales? No, los liberales fueron exterminados en la guerra de los 1000 días. Inclusive, cuando aparece López Pumarejo en los años 30, es un nuevo liberalismo urbano. Este liberalismo del siglo XIX queda exterminado. Ahí hay una tolerancia a los conservadores con los líderes sobrevivientes liberales que los integran a su gobierno conservador. Pero van a ser 30 años, hasta 1930, de un régimen conservador. Régimen conservador quiere decir las pocas educaciones conservadora, es católica, es unas clases dominantes muy religiosas, pero se ha agregado la burguesía antioqueña. La burguesía antioqueña, que necesita mercados, de todas maneras tiene una lotería. La lotería es la colonización antioqueña de lo que es el Quindío, el norte del Tolima, etc., ¿no? Él puede ampliar sus mercados y puede acumular capital sin necesidad de plantearse una reforma agraria. Inclusive, ahorita vamos a ver, pero López Pumarejo trata de hacer una reforma agraria. Pero esta burguesía no tiene la necesidad, y entonces es muy conservadora también. Hay una alianza de terratenientes, conservadores, burguesía naciente conservadora, que es la burguesía antioqueña. Hay un libro muy famoso de Alberto Mayor, un sociólogo, sobre los orígenes de la industria en Antioquia, ¿no? Y señala cómo se organizaba el trabajo en las fábricas, esas fábricas nacientes, ¿no? de Medellín, y señala este tipo de cosas que son muy indicativas, ¿no? Dice, todos los trabajadores de esas industrias, que eran sobre todo telas y textiles, eran mujeres. Y comenzaban la jornada llegando a la fábrica, y llegaban a la capilla de la fábrica y tenían una misa. Salían a trabajar y a media mañana tenían algo, pues, y tomaban un refresco, y para sentarse a tomar el refresco rezaban un Padre Nuestro.
y lo mismo a mediodía, y lo mismo a la media tarde, y al salir a las 6 de la tarde rezaban el rosario y se iban para sus casas. Y el salario se lo pagaban o a los maridos o a los papás, ¿sí? No las trabajadoras, sino a los maridos, a los papás. Es decir, un concepto muy masculino, por supuesto, del asunto, ¿no? Y así funcionaba el asunto. Ahí vienen otra serie de preguntas, ¿no? Por supuesto, ¿no? ¿Cómo los antioqueños combinan? Porque los antioqueños de todas maneras son diferentes de ese conservatismo del altiplano cundiboyacense, por ejemplo, ¿no? Realmente de empresarios no tenían nada, los antioqueños sí eran empresarios, pero eran también muy católicos y muy conservadores. Entonces hay preguntas sobre eso, y ¿por qué los antioqueños son así? Y hay teorías sobre eso, ¿no? ¿Sí? Porque son judíos conversos, porque provienen de Cataluña, porque, en fin, aquí nos gastaríamos toda una tarde hablando de eso, pero sí hay un dato que es muy interesante, ¿no? Es decir, los antioqueños son una colonización que se hace muy aislada del resto del país, muy aislada. Da la impresión de que los originales pobladores de Antioquia buscan un terreno sumamente aislado del resto del país. Hay estudios que comparan ese problema antioqueño con esa situación antioqueña con una ciudad que también fue la ciudad más empresarial y más emprendedora de México, que se llama Monterrey, que queda también en el norte de México, para la época muy aislada del centro de México, ¿sí? Y señalan que ambas son migraciones españolas de judíos conversos. Puede ser cierto, puede no ser cierto, pero que tienen esa capacidad, dijéramos, judía, pero que son católicos, y ellos no querían realmente relacionarse mucho con el resto de la sociedad, y eso en el caso antioqueño, que conozca México sabe dónde queda Monterrey, pero en el caso antioqueño es también muy claro, ir a México continúa siendo difícil por tierra, ¿sí? Continúa siendo difícil, ¿no? Y era mucho más difícil hace 30, hace 50 años, ¿no? Por supuesto. Bueno, hay especulación, etcétera, pero el dato interesante aquí es que es una burguesía conservadora. Una burguesía conservadora que sin embargo ya no comparte esa perspectiva tradicionalista de los conservadores, como digo yo, cundiboyacenses, sino que el mundo empresarial ya está en sus venas, ¿sí? Y, y por eso todo ese periodo prácticamente ese periodo de los 30 años hasta 1930 es un periodo de la burguesía antioqueña. Hay 3 o 4 presidentes de la burguesía antioqueña. Y, acordémonos que hay uno muy famoso, que es Marco Fidel Suárez, que en algún momento dice que hay que volverse sobre la estrella polar. Lo dice así muy metafóricamente, pero lo que está diciendo es que hay que relacionarse con los Estados Unidos, porque el problema del siglo XIX era que el capitalismo era protestante, ¿sí? Era protestante, y nosotros éramos católicos, fanáticos, inclusive con Pío IX y sus famosos sílabos, pues éramos antiliberales, antisocialistas, anti todo eso, y esa era un poco la ideología dominante en la regeneración, ¿sí? Pero ya en este siglo XX aparece este personaje y dice, hay que volverse sobre la estrella polar. Y empiezan las negociaciones sobre el canal de Panamá, sobre Panamá, la indemnización, y hay una explosión de capitales norteamericanos, y finalmente esto queda integrado al mercado mundial. Y lo hace una burguesía fundamentalmente antioqueña, que después se fortalece con la aparición de la burguesía ocurrente bogotana, inclusive por migraciones antioqueñas hacia Bogotá, por las pequeñas migraciones judías también que llegaron, etcétera. Pero el dato, digamos,
interesante para lo que nos proponemos es señalar que hay una llave perfecta entre ese sector de terrateniente y esta burguesía. Es una burguesía muy conservadora, no tiene absolutamente nada de plantearse problemas radicales sobre distribución de la tierra o cosas por el estilo. Se acomoda muy fácilmente, y se acomoda muy fácilmente porque se encuentra la lotería que les acabo de decir, que es el campesinado antioqueño en toda esta colonización, el Quindío, que además hay que decirlo también, es un campesinado muy conservador, de origen antioqueño muy conservador. Entonces, hay excepciones, por supuesto. Una de las excepciones es la colonización, núcleo de colonización antioqueña que existe, que se dio en el Líbano, que eran liberales. Era un líder liberal de Antioquia, parece que inclusive perseguido en Antioquia, que llamaba Isidro Parra. Sí, pero eso es excepcional. En general el contexto campesino es muy conservador y entonces hay una hegemonía conservadora muy fuerte en el Estado colombiano que es fundamentalmente la asociación de esa burguesía antioqueña y del sector terrateniente que siempre ha existido desde la colonia. Valga la precisión, el café empieza a exportarse a una velocidad impresionante, ¿no? Y a unos precios cada vez mayores, ¿no? Es decir, posiblemente eso permitió, o no posiblemente, sino permitió una acumulación de capital sumamente fuerte en Colombia hasta los años 60. Es decir, desde 1915 hasta 1960, una exportación de café cada vez mayor y cada vez de mayor valor. Y eso permitió una urbanización del país y una semi-industrialización del país. No sé si ustedes en estos días se han informado de los datos, sobre todo yendo a Ocampo, ¿no? El economista, que señala cómo este país tiene que industrializarse o desaparece, ¿no? ¿Sí? Y señala un poco afirmando pues que la industria está desapareciendo. Inclusive ese nombre de la ANDI ya es mentiroso, ¿no? Asociaciones Legales Industriales, porque lo que hace fundamentalmente aquí es la importación. De hecho, esa burguesía finalmente se transformó en una burguesía exportadora-importadora, pero hasta los años 60 no. En los años 60 la industria en el país más o menos llegó a ser hasta el 35% del Producto Interno Bruto. El dato es sumamente importante porque hoy en día la industria representa menos del 8%. ¿Sí? 8%. Es decir, la economía no produce nada excepto traslados de valor en el comercio, pero llegó a ser el 35%, pero tuvo un problema sumamente grave, ¿no? Sumamente grave, que es el de que primero comenzó con productos de consumo directo, alimentos, cosas de ese tipo, y después avanzó y su máxima expresión llegó a una industria liviana, es decir, esto que llamamos electrodomésticos, ¿no? Neveras, cosas de ese tipo, ¿no? Ese fue el máximo desarrollo, pero nunca desarrolló el tercer sector de la economía, que es el productor de bienes de producción, es decir, la tecnología. Y siempre dependió de la importación de bienes de producción, que solamente podía hacerse con las exportaciones de café. Es decir, se vendía café y con eso se compraba maquinaria. Y eso funcionó hasta cierto punto mientras funcionaron las exportaciones de café, con una claridad en ese periodo que, como les digo, desde 1910 hasta 1960, sobre todo porque en 1960 el capitalismo mundial
liberado de sus guerras europeas, retorna nuevamente acá. Y entonces lo que sucede es que se desnacionaliza también la industria. Es decir, los industriales se asocian, empiezan a vender, etcétera, hasta el punto de que hoy en día, como sabemos, cualquier industria significativa significa, perdón por la redundancia, significa asociación con el capital internacional. Es decir, los ritmos de la industrialización, etcétera, están ya por los ritmos de los inversores internacionales, ¿no? Que corresponden a las necesidades que tienen ellos, no necesariamente las necesidades nacionales, pero es muy significativo ese periodo. Es decir, son 60 años, 40 años, 50 años en que el país se transforma completamente y pasa de ser el último país de América Latina económicamente a ser lo que es hoy en día, la cuarta o quinta economía de América Latina. Es un fenómeno inclusive latinoamericano y eso permite la industrialización con más fuerza incluso en Argentina, Brasil, Chile, México, etc. Pero Colombia se prende de ese tren. Y se prende de ese tren cuando no había desarrollado prácticamente nada en el siglo XIX. ¿Sí? Aquí viene un problema que me parece que es interesante entenderlo, ¿no? Entenderlo claramente. Claramente. Llegado a un punto de desarrollo industrial y la necesidad de mercados, se requiere necesariamente que la sociedad, la producción, absorba la población agraria, además porque las ciudades crecen y necesitan materias primas y alimentos, y porque también necesita mano de obra. Ese fue el plan de Kerry. Lochin Kerry lo que propuso él era que se produjera, que se sacara a la gente del campo, que se industrializara el campo, pero el componente complementario pues era la industrialización de las ciudades. Pero eso se estanca, como lo acabamos de señalar, pero sin embargo sí se produce una monetarización de la economía nacional. Es un punto bien importante porque hoy en día es clarísimo, pero se empieza a dar muy temprano, que es desde que todo el mundo entiende ya en su cabecita, que está inmerso en relaciones económicas mercantiles. Y entonces lo que necesita fundamentalmente son ingresos. Y entonces viene lo que llamamos el rebusque, porque la industrialización empieza a ser cada vez más paquidérmica, más lenta, ¿no? Inclusive se estanca las tasas de crecimiento, pero la gente empieza a llegar a las ciudades. Eso sucede en toda América Latina y aquí en Colombia sucede lo mismo y quizás más fuerte porque aquí hay violencia en los campos. Aquí hay violencia en los campos. Entonces se empieza a ver migraciones a las ciudades de gente, y la gente empieza a hablar del rebusque, y en ese rebusque aparece toda una escala de sectores económicos, ¿no? Tal vez cuando se habla de rebusque la gente está pensando siempre en el comercio, ¿sí? Los vendedores ambulantes, pero el rebusque es mucho más que eso, ¿no? Son talleres de todo tipo, inclusive ahí empieza a surgir eso que ustedes han oído nombrar que se llama microempresas, y hay microempresas pequeñitas, unas más grandes, otras mayores, etcétera, y esos son sectores productivos. Inclusive en términos estrictos no podríamos hablar de que esa sea gente miserable. No, inclusive ahí surgen sectores medios y eso va acompañado de inversiones que hace el Estado en educación, por ejemplo, en el SENA o en la universidad pública. Entonces, muchos sectores de esta sociedad complementaria que no está integrada a la parte alta de la sociedad, que son las industrias grandes, ¿sí? Empieza a desarrollar una economía y empieza a ilustrarse, empieza a educarse y empieza
a crear, inclusive las ciudades crecen, ¿sí? Yo les pongo un ejemplo nada más, que yo he vivido en Ibagué, pero eso sucede en todas las ciudades. Yo, en los años 70, hubo en Ibagué una invasión de tierra sumamente grande, que es lo que se llama hoy Ciudad Bolívar. Y eso eran cartones, etcétera. Y llegó gente, inclusive llegó gente de muchas partes del país, y eso se creció, se creció, se creció. Y si ustedes van hoy en día a Ciudad Bolívar, es un barrio, son varios barrios muy grandes. Y encuentran construcciones muy bien jaladas. Es decir, la gente construyó una ciudad desde abajo, ¿sí? Construyó una ciudad desde abajo, desarrolló negocios, inclusive si van por la calle principal encuentran salones de belleza, pequeños centros comerciales, talleres, todo tipo de almacenes, y únicamente un poquito uno se recuerda de los orígenes de eso si se sale de la línea principal, si va hasta los bordes. En los bordes todavía hay sectores muy precarios, ¿no? Pero así se construye o se ha construido medio país. Se ha construido medio país. ¿Sí? Y ha desarrollado lo que llamamos hoy en día microempresas o economías populares, etcétera, que es un sector de la economía sumamente fuerte, pero muy informalizado, muy informalizado. ¿Por qué señalo yo este punto? Que a mí me parece que es muy importante. Señalo este punto porque aquí viene una configuración de clases medias, ¿sí? En lo que llamamos estrato 3, estrato 2, ¿sí? Sobre todo estrato 3, que uno lo percibe claramente, por ejemplo, si uno es profesor universitario, lo percibe en las universidades, ¿sí? Inclusive cuando uno tiene alguna relación con esos estudiantes y se da cuenta de dónde viven, cómo viven, se da cuenta de que sus padres tienen este tipo de economías, ¿sí? Este tipo de economías por muchas partes, desde las plazas de mercado hasta talleres más o menos bien montados, etcétera, y, y son muy informales. Y ahí es donde viene un problema, eh, a mi manera de ver, político muy claro, ¿no? Porque aparecen como dos cosas superpuestas, ¿no? Eso más en las ciudades grandes, pero también en las medianas, que es lo que podríamos llamar unos desarrollos desde arriba, ¿no? Es decir, esos desarrollos que, que suponen el manejo de proyectos con capital, eh, planificados, ¿sí? Inclusive uno lo puede percibir, por ejemplo, en el sector de la construcción, porque son uniformes. Inclusive hay barrios muy desarrollados y uno puede inclusive saber el origen de esos barrios porque son muy desiguales. Y cada casa prácticamente la construyó una familia, ¿sí? Inclusive siendo casas ya muy bien construidas y grandes, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero eso se superpone. A veces eso lo divide una avenida, ¿no? Y a un lado están los desarrollos desde arriba y a un lado los desarrollos desde abajo. Y empieza a darse esa mixtura, ¿no? De esos dos sectores. Sí. Eh, pero evidentemente esos sectores que se desarrollan desde abajo tienen grandes problemas, ¿no? Grandes problemas económicos, institucionales, etc. Eso lo resume con una palabra que es la formalización, pero yo creo que es más complejo que eso, ¿no? Inclusive son nuevas clases medias, ¿sí? No son las clases medias clásicas que uno ve en las universidades privadas, sino a veces como universidades privadas pequeñas o
o universidades públicas de este tipo de personas, ¿no? De muchachos que provienen de esos sectores. Yo personalmente creo que, que toda la política que se ha movido en los últimos años está como peleando la integración de esos sectores en una unidad mayor, económica, formalizada, etcétera, que me parece que es el problema. Por supuesto que estoy hablando como de una vanguardia de esos sectores desde abajo. Es decir, hay, quizá de pronto alguien diría, son la mayoría. Hay sectores de esos que no logran esa autoconstrucción, sino que caen en una degeneración, llamémoslo así, y que se convierten en ollas, lo que llamamos ollas, ¿sí? No puede perfectamente ni Ibagué inclusive precisar dónde están las ollas, etcétera. Seguramente son de orígenes semejantes, pero también puede percibir, yo señalo esta ciudad de Bolívar porque lo conocí directamente, pero también algunas de las comunas tienen esas características desde abajo, inclusive son muy bien organizadas, ¿no? ¿Sí? Entonces, a mí me parece que estamos en un momento en el que es necesario integrar esos dos sectores de alguna manera. Eh, la, Volviendo a un punto anterior que señalaba, ¿por qué esa industria llega a un punto en que depende de la importación de bienes de producción? Que afortunadamente se dan por el café. Pues a mí me parece que se llega a ese punto porque no existe un desarrollo de la tecnología, no existe un desarrollo de la ciencia. Alguien podría decir, ¿y por qué no existe un desarrollo de la tecnología y de la ciencia? Entonces, usted podría también hipotéticamente contestar, pues porque es una burguesía que se acomoda a las condiciones en que lo sitúa el mercado mundial y sus mismos orígenes. Es decir, no es una burguesía de origen plebeyo, ¿no? Sino que es una burguesía que se desprende inclusive del sector dominante, que es el sector terrateniente, ¿no? Por ejemplo, las primeras producciones de café son las haciendas. No es el café del productor campesino libre, sino las haciendas. ¿Sí? Las haciendas quiere decir ese productor individual que pasa parte de su cosecha al dueño de la tierra, ¿sí? O que trabaja un tiempo en la tierra, sobre todo pasa parte, pero también puede trabajar un tiempo en la tierra del Señor, pero en el fondo ese hacendado es un rentista, que explota una renta de la tierra, se acomoda a esa renta de la tierra por esta forma de las haciendas, ¿sí? Quizá en el caso que señalo de estos nuevos sectores que aparecen en el rebusque y en la superación del rebusque, aparece una burguesía de origen plebeyo, es decir, más clásica, por decirlo así, más clásica porque su virtud es fundamentalmente el trabajo. El trabajo. En esa época no existía y parece que no se veía la necesidad de que existiera esa tecnología porque se podía importar, ¿no? Eso explica un poco el tardío desarrollo de las universidades que se mueven en esa dirección, exceptuando quizá una que es clásica, que es la Facultad de Minas de Medellín, que existe desde hace muchos años. La primera que da ese salto es la Universidad Industrial de Santander. Es decir, esas ingenierías que se mueven ya directamente hacia la producción industrial, que se mueven con ingenierías industriales, ingenierías mecánicas, de petróleo, cosas metalúrgicas. Eso es tardío porque eso es de los años prácticamente 60, un poquito antes,
2, 3 años antes. Inclusive son proyectos muy patrocinados por la UNESCO. En la época, en esa huilla llega ese personaje que se llama Lou Maus, que es el padre del famoso ministro Lobo Mutra, que asesina en Colombia, el narcotráfico. Es tardío esa cosa. Pero a raíz de eso empiezan las universidades regionales y muchas universidades ya tienen toda esa variedad. Y yo señalo que en el caso de las universidades públicas, pero no solamente las públicas, también las privadas, pequeñas privadas, aparece este tipo de estudiante que proviene de estos sectores, que son una nueva clase media, a mi manera de ver, mucho más clásicamente burguesa que la burguesía tradicional, ¿no? La burguesía tradicional. Bueno, eso es un poco lo que yo quería señalar, ¿sí? Porque estamos en la necesidad de configurar esa. A mí me parece que no porque lo diga Petro, sino que eso es como el ABC de la historia económica, es del ABC de la historia económica. Lo que se necesita es desarrollar el capitalismo. ¿Sí? Es decir, el capitalismo es el fundamento, sobre todo en nuestras sociedades, de lo que podría llamarse una sociedad civil. Y mientras no haya un desarrollo capitalista, no habrá una sociedad civil. Y por supuesto, seguiremos en los problemas que tenemos. De ahí se derivan, por supuesto, los problemas que vivimos, ¿no? Es decir, es un Estado que no copa el territorio, pero también hay que decir que los campesinos, así como señalo el caso de las microempresas, también los campesinos se mueven en esta dinámica, ¿no? ¿Sí? Digamos, es un poco lo que se podría producir con una reforma agraria. ¿Sí? Por ahí vi yo un título hoy tal vez que decía, la reforma agraria que se tiene que hacer aquí no es la reforma agraria de los años 60, ¿verdad? Sino es la reforma agraria que aparece en los acuerdos de paz en el punto 1. Y es ciertamente eso, es como apoyar a ese campesino que que entiende ya de la economía mercantil y que puede moverse, como también en la ciudad, señalada sobre los pequeños microempresarios y todo ese tipo. Me parece que eso ayuda a entender un poco lo que está sucediendo en el país. Ahora, yo quizá, exagerando, diría que esa composición juvenil de las universidades públicas, seguramente alguien me diría, pues no solamente las públicas, sino juvenil, pero en realidad yo lo señalo más en las públicas, pero señalo también instituciones como el SENA, es la juventud que se expresó en estas elecciones. Es una juventud que afortunadamente no tiene la memoria trágica que tenemos los viejos de este país y que tiene como un campo virgen y seguramente en su primera expresión ha ganado, lo cual me parece que da una confianza inmensa al país, sobre todo a esa generación. Bueno, yo quería hacer ese esquema, ¿no? Ese esquema simple y señalar que me parece que el meollo del asunto está en esa evolución de las clases dominantes del país, que es lo que se llama establecimiento, ¿sí? Y sobre todo en la centralización que se dio en el año comienzo del siglo XX, que es una centralización que no se da en la fiesta de la apertura al mundo, sino en la defensa por la crisis de la guerra de los 1000 días. Entonces tiene una actitud muy defensiva y eso tiene consecuencias políticas muy graves.
no sé si valdría la pena un detalle más sobre el problema de la reforma agraria de López Pumarejo, que me parece que es importante, ¿no? Y voy a darlo en 2 minuticos nada más. La reforma agraria de López Pumarejo se desarrolla fundamentalmente porque existe un campesinado en el eje cafetero. Y ese campesinado en el eje cafetero que tiene su apropiación de la tierra está amenazada porque le están reclamando títulos que vienen desde la colonia. Entonces López Pumarejo saca una fórmula que dice, el que sea propietario de esto tiene que demostrar que en los últimos 5 años ha trabajado la tierra, ¿sí? Si no, el propietario es el que ha trabajado la tierra. Y eso permitió la legalización de todo el eje cafetero. Y eso fue un éxito total. Sin embargo, dicen que eso mismo permitió que campesinos, por ejemplo, en los llanos del Tolima, fueran sacados de la tierra. Fueran sacados de la tierra para que no tuvieran el derecho de reclamar eso. Y entonces se habla de la colonización del sur del Tolima también. Pero eso es cosa de investigaciones que no... Tiene muchos puntos que se podrían discutir con mucha calma, pero creo que es suficiente. Más bien si hay alguna... Maestro Fabio, muchas gracias. Vamos a ver si alguien del auditorio que está aquí tiene alguna consulta, alguna pregunta que tengan. Pueden levantar la mano o si gustan, prefieren abrir el micrófono también para hacer la consulta directamente. Entre tanto, maestro, mientras se animan, bueno, aquí Oscar ya se animó, pero yo quisiera hacerle alguna pregunta también. Iniciaba usted su conversación sobre el Estado-Nación. Hay también algunos académicos, teóricos que de alguna manera ponen en crisis este concepto, ¿no? Y se habla ahora de las naciones y en territorios y en regiones tan diversas como las nuestras, en una constitución del 91 que reconoce la multiculturalidad, que reconoce ¿me están escuchando ahí? Sí, sí, ahora sí. En una constitución del 91 que reconoce la multiculturalidad, la plurietnia, esto que jocosamente veíamos también y que puede parecer jocoso un poco en el marco de las elecciones recientes, de hablar del Estado de Antioquia y ese deseo independentista y nacionalista de muchos escenarios, como ha pasado en Cataluña, por ejemplo, en relación con el Reino de España o como hemos visto en otros lugares. ¿Qué opinión le merece a usted ese concepto de Estado-Nación en relación con esas múltiples diversidades, con la presencia indígena, afro? ¿Cómo se ve eso? Porque también uno a veces lo que siente es que esa configuración del territorio, del Estado, de las divisiones político-administrativas, a veces van en contra incluso de la misma dinámica cultural y regional. Para nosotros lo vivimos un poco aquí. Cruzando el puente Luis Ignacio Andrade está el límite entre Tolima y Cundinamarca. Del otro lado está Puerto Bogotá, que es un corregimiento de la ciudad de Guaduas, pero que efectivamente en la práctica culturalmente, pues tiene que ver más con el territorio tolimense o con esta cultura tolimense que con esas divisiones político-administrativas también. ¿Qué opinión le merece a usted ese concepto de Estado-Nación hoy en día con todas estas variantes que tiene? Y ya después le damos la palabra a Oscar. Pues es que el Estado-Nación tiene, o cualquier forma estatal, digámoslo así, tiene un comienzo que es la centralización, ¿no? Digamos, ese es un punto clave, ¿no? A partir de eso se pueden dar desconcentraciones, por ejemplo, Estados Unidos, ¿sí? Estados Unidos tiene un estado súper centralizado, pero por supuesto que en Texas hay un congreso tejano que es muy diferente del de California, etcétera, ¿sí? Y por supuesto que si hablamos de Colombia, pues lo mismo, ¿no? Es decir, pero hay unas responsabilidades nacionales, es decir, la descentralización o la multiculturalidad, sobre ello tiene
responsabilidad del Estado central. ¿Sí? Entonces es posible por eso. No son simples agregados de diversidades, ¿no? ¿Sí? Diversidades, sino que, pues eso pienso yo, ¿no? Porque si no sería asociaciones de formas políticas, por ejemplo, la Unión Europea. La Unión Europea es realmente un caso de ese tipo. La Unión Europea es una unidad europea, pero tiene sus estados nacionales. ¿Sí? Estados nacionales, idiomas distintos, culturas distintas, etc. ¿Sí? Ahora, la Unión Europea solamente subsiste sobre la base que existe una unidad de mercado, ¿no? ¿Sí? Inclusive es discutible, ¿no? De hecho, la pregunta yo la volvería al contrario, ¿no? ¿Sí? ¿Realmente existe la posibilidad de que desaparezcan los estados nacionales? ¿Sí? Un poco la pregunta, ¿no? Un poco la pregunta. En la Unión Europea existe, por ejemplo, Hungría, es muy fuerte la atención que tiene Grecia, etcétera. Se mantiene porque tienen muchas ventajas como por la unidad, pero reclaman hasta qué punto Inglaterra se salió, ¿no? Inglaterra se salió de eso, ¿no? Sí, también la configuración hoy en día de Europa no es la misma configuración que tuvimos después de la Segunda Guerra Mundial o los Balcanes, se ha transformado. También nos llevan muchos años un poco en esta configuración. Entonces, pues hay unos como unos parangones que son a veces difíciles de hacer en relación con nuestros territorios puntualmente en América. Pero ahora que se genera todas estas discusiones, pues vale la pena pensar, quizás sí, quizás no es que el Estado-Nación desaparezca, sino que se transforman y los territorios también y las fronteras van cambiando quizás con el paso del tiempo. Por ejemplo, Inglaterra, pues es clarísimo que Escocia es una cosa, Gales es otra cosa, Irlanda del Norte es otra cosa, y eso se ha acentuado un poco, diría yo, es que esas diferencias se acentúan es precisamente por las relaciones, ¿no? Lo que es un poco lo mismo que decir lo siguiente: los estados nacionales solamente existen en la medida en que existe el mercado mundial, ¿sí? Si no serían sociedades separadas, ¿no? ¿Sí? Es precisamente la relación la que permite la diferencia, ¿sí? De acuerdo. Sí. Oscar. Bueno, maestro, muchas gracias por esta gran cátedra que nos has ofrecido. Tú nos hablabas hace un rato de la importancia que tenía la industria para el Producto Interno Bruto, que era de un 35% y que hoy actualmente es un 8%, y por lo menos lo podemos ver muy claramente acá en Honda, que la industria casi que desapareció por completo. Acá había una fábrica de Bavaria que de hecho dejó muchos pensionados y tenía una importancia económica bastante importante. Esa fábrica desapareció y desaparecieron casi que todas las industrias. En ese sentido, maestro, ¿será posible pues es inminente que la manera para poder, tú también nos hablabas que esta tecnología, pues que la industria prácticamente se paró básicamente por la falta de tecnología, porque la burguesía no estaba interesada como en los adelantos científicos, sino que se adaptaba, digamos, a las lógicas económicas. En ese sentido, maestro, es posible que en algún momento, ya sea a mediano o largo plazo, Colombia pueda competir, claramente si se hace una inversión importante en ciencia y en educación, pueda competir en términos de industrialización y de tecnologías con otros países, digamos, que ya están desarrollados, por lo menos en términos de agroindustria, que es, digamos, que el pilar importante que puede convertirse en uno de los pilares más importantes del país. ¿Crees que en algún momento podremos estar en igualdad de condiciones, mirando por lo menos esos temas de TLC, de Tratado de Libre Comercio, que nos ponen en una desventaja brutal en términos de importación y exportación? Entonces, que pues esta era básicamente la pregunta. Sí, dicen los expertos que estas nuevas tecnologías son mucho más. El problema es que nos cuesta trabajo
nuestra existencia generacional, pero que son mucho más sencillas que las viejas tecnologías. ¿Bien? Mucho más sencillas que las viejas tecnologías. Inclusive, por ejemplo, hay un renacimiento en la industria textil de dos oficios que fueron clásicos, que son las modistas y los sastres, que desaparecieron en algún momento dado porque aparecieron unas cosas gigantescas que se llamaban textiles, confecciones Don Félix. Inclusive aquí todavía sobrevive una que se llama Monarca, en Ibagué, que es tal vez la única industria así grandecita. Pero el hecho concreto es que todo eso eran grandes bodegas con máquinas hojaletadoras, así en cadena, ¿no? Pues tú vas ahora a San Andresito, es una maquinita, así. Y esta viene con un juego de tarjetas. La modista o el sastre puede perfectamente hacer todos esos oficios cambiando las tarjetas en la misma máquina, ¿sí? O por ejemplo, los diseños de textiles, tú los puedes hacer en un computador, inclusive directamente, y no sacando muestras para probarlas, etc. Entonces, hay una posibilidad, ¿sí?, de la utilización de esas, mejor dicho, cuando estamos hablando, y eso es sorprendente, sería bueno, inclusive uno debería hacerlo por curiosidad, cuando está uno hablando de talleres y de cosas de esas, es sorprendente cómo usan nuevas tecnologías, la gente, ¿sí?, cómo usan nuevas tecnologías, y cómo esas nuevas tecnologías están llegando a ese punto de las tecnologías universales de vieja data, ¿no? ¿Sí? Mucho que ya los arquitectos existen. Por ejemplo, yo trabajo con una cosa que se llama Ubuntu. Ubuntu. Yo no trabajo ni con Windows ni con otros, sino Ubuntu. Y Ubuntu es una corriente gratis de utilización de computadores. Y es muy fuerte en computadores inmensos. Y es gratis, es universal. Es más, yo me hago una pregunta cada rato. ¿Por qué la gente no utiliza más eso que el Windows? Porque lo que yo utilizo no tiene virus ni nada, ¿sí? Y es perfectamente, inclusive a mí me parece más simple en su utilización. Entonces, ese tipo de tecnología inclusive es más libre de la propiedad privada que la anterior. ¿Sí? La anterior. Y hay mucha innovación sobre eso, ustedes lo perciben, ¿no? La gente se mueve con mucha más facilidad en eso. Tal vez lo que hace falta ahí son cosas más bien institucionales, económicas, etcétera, que le ayuden a la gente. Pero mucha de esa, los jóvenes sobre todo, se mueven en eso, ¿sí? Me imagino que cosas como Maestro, se van a trabajar mucho eso, ¿no? Sí. muchas gracias, maestro Sandoval. No sé si hay otra pregunta en el auditorio. No veo manos levantadas. Sí, hay una mano levantada ya. César Sánchez, por favor. Adelante. Hola, buenas tardes. Saludos, saludos a todos. Fabio, saludos. Entonces, ¿estás? ¿Se me escucha ahí? Sí, sí. Fabio, hay unas frases que me han sonado mucho, ¿no? Me han quedado muy casi que retumbando un poco de las que usted ha mencionado, y es: la burguesía desarrolla el capitalismo, ¿no? Por lo menos en ese contexto en el que Fabio intenta relacionar la historia de Colombia a partir de cómo se fue configurando quizá un Estado nacional a partir de ese pensamiento, por ejemplo, de Rafael Núñez. Y me llama mucho la atención cómo hay un discurso político, yo no sé si ponerlo moderno, ¿no? Pero es un discurso político que encontramos, por ejemplo, en el presidente electo, y es que va a desarrollar el capitalismo, ¿no? ¿Cómo leer esas diferencias en términos de considerar
el desarrollo del capitalismo, cuando podríamos pensar que, por ejemplo, la burguesía ya no existe? Pues es que lo que estamos configurando es una sociedad burguesa, me parece a mí, César. Vamos, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? No necesariamente. Es que un poco la aclaración es que la especulación financiera puramente mercantil no es capitalismo, ¿sí? Inclusive, por eso hay como una vuelta. El presidente dice que eso es de los clásicos, sí, eso es de los clásicos. El trabajo, ¿sí? Mucho, la teoría del valor trabajo es de los clásicos y esa la retoma Marx. Antes de eso, ¿qué teorías existían? Pues de la riqueza de los metales, cosas de ese tipo, el mercantilismo. Pero con esto se empieza eso. Ahora, pues Weber, por ejemplo, centra toda su argumentación en la sociedad burguesa desde el punto de vista del trabajo. Inclusive él ve el antecedente del trabajo en la ética protestante, calvinista, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces, este discurso, el discurso del presidente no es nuevo, ¿no? Es de la economía. Él mismo dice, me llama la atención eso porque yo no soy estudiante de economía, pero él dice que, que todas las facultades de economía en este momento son ortodoxas, ¿no? Es decir, que son monetaristas. Y ya no hay, mejor dicho, ya no hay historia económica, ya no hay teoría económica, los clásicos ya no se usan, cosas de ese tipo, ¿no? Y es una vuelta a eso. Ahora, él cita una autora ahí que se llama, una señora que apareció en estos días, y eso es lo que hace ella. Yo me leí una conferencia de le oí la discusión muy interesante que dio con el espectador el, 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 el ministro de Hacienda, ¿sí? Ocampo, y él hace una defensa a muerte de la producción. Dice que esa es la base o la causa de que estemos tan vaciados, ¿no? Eso que se abandonó todo eso, ¿no? ¿Sí? Sí. Ahora, a mí me parece que lo que hay que señalar es también, lo que pasa es que no hay como para otra discusión. A mí me parece que el establecimiento colombiano es muy rígido. Hay una característica muy rígida, mucho más que el establecimiento brasileño o argentino, o cosas así. Aquí es muy rígido y me parece que eso se consigue por la experiencia misma de, de cómo se origina el capitalismo en Colombia. Me parece que tiene su explicación en esa centralización que se hace en la guerra de los 1000 días, ¿no? Hay un miedo tremendo. Y el miedo tremendo se responde de manera muy agresiva, ¿sí? Eso es un detalle de la burguesía colombiana, tal vez. No sé, vale la pena examinarlo. El maestro Sandoval se refiere a la economista Mariana Mazzucato, que es quien está Sí, de alguna manera dando línea hoy en día como una visión mucho más contemporánea, si se quiere, más revolucionaria, entre comillas, y progresista de la economía, ¿no? Interesante para los que les guste ese tema económico seguirla porque sí vale la pena como abordar la mirada de ella, que fue quien entiendo yo que es la persona que viene consultando el presidente electo y creo que además va mucho en la línea también de la postura que ha planteado el ministro de Hacienda electo también. sí, sobre todo porque hay una corriente en Europa, de hecho, todos esos personajes están de acuerdo en que el capitalismo no puede seguir como va, ¿sí? De hecho, inclusive porque ahora viene un problema sumamente complicado, que aparecieron 3 o 4 superpotencias, ya estamos viendo la guerra de Ucrania, etcétera. Entonces hay como necesidad de volver, vuelven a leer eso. Claro, lo leen en nuevos términos, porque estamos en 2022, ¿no? Pero es un poco volver a eso, ¿no? Es un poco volver a eso. Sí, yo creo de alguna manera, maestro, que la productividad nunca ha estado en discusión. Lo que está en discusión es realmente la repartición de,
de eso que genera la productividad, de cómo se hace realmente para aplanar esa verticalidad y esas inequidades que han existido. Yo creo que ahí está básicamente el tema de esa discusión. Bueno, no sé si hay alguien más, creo que no hay nadie más. Yo daría pues el cierre agradeciéndole al maestro Fabio Sandoval por este espacio, recordarles a todos los que están conectados que esta charla también va a quedar grabada, va a quedar depositada en el canal de YouTube. Mañana vamos a tener una conferencia híbrida con presencialidad en nuestro espacio físico en el Centro Cultural en la ciudad de Honda, pero también transmitida a través de Teams de este mismo espacio sobre el cable aéreo de Manizales Mariquita. La importancia que tuvo este sistema de transporte de hace 100 años, que en su momento llegó a ser el cable más largo del mundo, cerca de 100 kilómetros, y que permitió, como bien lo mencionaba el maestro Fabio Sandoval, un intercambio del café, que para ese momento pues era muy importante. Hacía la ruta Manizales Mariquita, Mariquita Honda, y de aquí salía por el río Magdalena hacia Europa. Así que pues los invito también mañana, 4 de la tarde. Y los que están aquí conectados, que son de Honda, invitados hoy a la Catedral del Alto del Rosario, vamos a tener en 1 hora y media un concierto muy importante con la Bogotá Chamber Orquesta, que es una propuesta de 17 jóvenes músicos en escena al interior de la catedral. Así que les agradezco por haber participado de este espacio. Hoy nuevamente, profesor Sandoval, muchas gracias por haber aceptado la invitación y nos vemos en una próxima oportunidad. Buena tarde. Gracias a ti, Eduardo y Oscar, ¿no? Muy amables. Muchas gracias y buena tarde para todos.